Estás escuchando Latencia Cero, un podcast de Telefónica Tech. Tecnología aquí y ahora. Con Juan Cascón y María Teresa Nieto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y todas. Estamos aquí, Maritere y yo, en un episodio más de Latencia Cero. Hemos vuelto. Después de las vacaciones, que por cierto, ¿qué tal, Maritere? Muy bien. Mucho calor, pero todo guay. Bueno, normal, ¿no? ¿Vacaciones? ¿O más de lo normal este año? Más de lo normal, ¿eh? No me ha gustado. ¿No? Ya. ¿Tú qué tal? Yo, bueno, calor, pero he estado por el norte. Entonces ya a partir de las 7, 8 de la tarde, sudaderita y pantalón largo. O sea que ni tan mal, la verdad. Sí, sí. Y bueno, hablando de calor, vi el otro día una noticia sobre el vidrio fotovoltaico. Sí. Bueno, de hecho me la pasaste tú. Sí, te la pasé yo. ¿Casualidad? Digo alguien me la pasó, Maritere. Sí, es que este verano he estado leyendo un montón de cosas de Smart Cities y cosas innovadoras. Y sí, resulta que hay una empresa que está fabricando unos cristales que puedan ser placas solares. Y la verdad que esto es súper potente porque imagínate cargar tu coche eléctrico con las ventanas del coche. Pero eso siempre que lo dejes en la calle. Hombre, claro, si lo dejas en el garaje, ¿no? Vale, claro, y pues eso, se pueden utilizar en el propio coche, pero ya no solo en la superficie, que esto sí que se ve desde hace bastantes años, sino también, claro, en las ventanas, incluso se puede ir cargando en el propio trayecto, ¿no? ¿O sí, cómo? Yo creo que sí, la verdad que tampoco lo he mirado a mucha profundidad, pero imagínate también extrapolarlo a edificios, que claro. Los edificios pudieran dar energía directamente con las ventanas. De hecho, también existen las ventanas inteligentes. ¿Ventanas inteligentes? Sí. ¿Qué que puedas cambiar el edificio a tu gusto porque realmente son pantallas que pueden ser translúcidas o no. De hecho, le puedes cambiar la opacidad porque en España y Portugal únicamente hay persianas, pero en el resto de países no. No sé si te has dado cuenta cuando viajas. Sí, es verdad que incluso en Portugal, más que persianas, lo que he visto son como contraventanas. Sí. Pero es verdad que sí que hay también. Pero sí, no es tan común en el resto de Europa, por ejemplo, en el resto del mundo. Y aquí, sin embargo, las persianas es algo súper común. Sí. Pues joder, qué interesante lo de las ventanas inteligentes, que esta palabra de inteligente se le pone mucho a todo, ¿no? A todo. Y, por ejemplo, una de las cosas a las que se le añade este adjetivo es las ciudades inteligentes, ¿no? Las Smart Cities, que es de lo que vamos a hablar hoy. Y para hablar de ciudades, edificios, qué mejor que tener a una persona que trabaja en arquitectura, ¿no? Entonces, nuestro invitado de hoy es Ren Yi, que es arquitecto y responsable de estrategia y previsión de la innovación en UN Studio, que es un estudio reputado de arquitectura de origen holandés, aunque tiene presencia internacional y proyectos en los 5 continentes. Tienen proyectos en China, Australia, Qatar, Alemania, bueno, un montón de países y, por supuesto, también en los Países Bajos. Pero antes de darle paso, quiero aclarar a nuestros oyentes que Ren no habla español, entonces nos va a ir contestando en inglés. Así que lo que vamos a ir haciendo Maritere y yo es pues ir traduciendo, ir explicando en español lo que nos vaya contando para quienes lo necesitéis y que así no os perdáis nada. Y ahora sí que sí, Ren Yi, bienvenido a nuestro podcast. ¿Qué tal estás? I'm good, thank you. Super excited to be speaking to you. Nos alegramos de que estés bien, Ren. Nosotros también estamos encantados de tenerte aquí hoy. Y como comentábamos Maritere y yo antes, vamos a hablar de Smart Cities desde el punto de vista tecnológico, pero también desde el punto de vista arquitectónico, por supuesto, para eso te tenemos aquí. Y esto puede sonar raro, pero vamos a empezar hablando de comida, ¿vale? No sé si tenéis hambre, pero esto tiene mucho más que ver con todos estos temas que acabamos de comentar de lo que creemos. Y lo que quiero decir con esto es que la forma en la que se producirán los alimentos en las próximas décadas modificará el entorno urbano y rural también. Y del mismo modo, la arquitectura tendrá que diseñar estas ciudades inteligentes, estas Smart Cities, adaptadas a estas nuevas formas de producción, pues hacia una mayor eficiencia, sostenibilidad y, claro, consumo local, consumo, como se suele llamar, kilómetro cero. Pero, y aquí es donde te quiero preguntar, Ren, la arquitectura al mismo tiempo tiene una gran influencia en todo esto, ¿no? Yes, absolutely. In the system, I would say that we in the citizen, we really need food production and the whole food system behind it.
We have done, in fact, as an architect, we also constantly think about how do you use a space, who uses a space, what function goes into the space, what is the most efficient way of using a space. And constantly, food is slowly becoming more and more in our domain of discussion of city building today. Claro, Ren nos comenta que hay que tener en cuenta todo el sistema de producción alimentaria y que uno de los temas que más está entrando en la opinión pública y, por supuesto, en arquitectura y en tecnología es el tema del espacio, de conseguir la mayor eficiencia posible utilizando el espacio que tienes, ¿no? One interesting client that we had, Rabobank, is a Dutch agriculture bank. They approached us and they talked about this specific issue. So in order to address the food supply, the whole supply chain of food production, distribution, consumption to waste management, we need to discuss about a more sustainable system and sustainable approach towards that into the city making. So the bank actually, we work together with the bank to speculate the future. How can we imagine the future farming to play a more important role in the city making? So in that project, we think about what kind of technology will enable for high yield, high quality production of certain leafy fruits, food, for example, tomatoes and so on, and how that can be incorporated into the building itself. Vale, Ren nos está contando un caso de un banco holandés con el que trabajaron para ver un poco cómo podían aunar todo esto, ¿no? La producción alimentaria, la distribución, el consumo y la gestión de los residuos para llegar, bueno, a un sistema más sostenible e integrarlo en la propia ciudad. So it's not only something that you get the food on the table, but how can the community play a role in educating themselves about the food, but also turning whole relationship with the food as leisure and cultural component. Claro, y también nos está contando que la gente, las personas que habitan en la ciudad, ¿no? Y en estos entornos en los que se trata de incorporar la producción alimentaria, juega un papel muy importante, ¿no? Y interacciona con esto y al final se crea toda una relación entre la comida y el ocio y además tiene un componente cultural muy importante. So in the end, the proposal as an architect, what we can do is really to think from a systemic perspective, involve the people, and then from there design a system of food and consumption and waste management to close the loop, because that's what you want to do, create a circular system, a circular economy that actually closes the loop. Claro, al final lo que se crea es este sistema circular, ¿no? Una economía que, bueno, pasa por todo, por la producción alimentaria, el consumo, la gestión de los residuos y todo eso, pues al final se crea un sistema que incorpora a los propios ciudadanos y ciudadanas y hace que todo se quede ahí, ¿no? De forma local. De hecho, hay algunos datos interesantes sobre lo que nos cuenta Ren. Por ejemplo, según Naciones Unidas, el crecimiento estimado de la población mundial de aquí al año 2050 requerirá un aumento del 70% en la producción de alimentos. Entonces, claro, más alimentos significa más recursos de producción, pero también más recursos logísticos para cubrir largas distancias. Así que supongo que la respuesta a este problema pasa por reducir dichas distancias y producir localmente, ¿no? Lo que comentábamos del kilómetro cero. No solo para reducir el desperdicio de alimentos, sino también residuos relacionados con el uso de recursos, emisiones de CO2 y otros tipos de contaminación, ¿no? Yes. Also, I think we have to be very realistic here. The food production will increase, but I think the dependency between rural area and city is going to be more and more discussed and designed, because the food production in the city center itself, even with the smart technology, will not be able to produce all the food demand of the citizens. Ren nos comenta que al final la dependencia entre los pueblos y las ciudades cada vez va a ser más necesaria, y aunque existe una tecnología y las ciudades sean inteligentes, al final pues toda la demanda de comida pues va a tener que depender de esas áreas rurales. Entonces, Ren, y aquí va mi pregunta tecnológica. Desde el punto de vista de la tecnología, al final es un reto para los arquitectos y demás actores. Entonces, ¿cómo aborda un arquitecto como tú
un proyecto nuevo de una ciudad inteligente? Well, it's a very, very good question. I think being so many years in this domain now, because I work with a lot of smart city projects, the definition itself is a big discussion. Like, what does smart city mean for architects, and what role do architects and urban designer play in the smart city? So architects need to understand their role, understand and play their, how do I say this, to be more influential in influencing the brief with the partner or the developer, or especially in this case, the city. Then we also need to define what is the outcome. What technology can solve what issue? Not to take technology and find the problem, but look at the problem and see what technology can be used. Architects and urban planners and master planners need to be very, very aware of what's in the industry, what is in the market right now, and what is the tangent of development of certain innovation. We need to understand what is a technological foundation for a certain system. Where does it go? What do we need to further develop a system? Is it reliable? And so on. What are the ethical discussion that will come up? Claro. Ren nos está diciendo que efectivamente en los proyectos de ciudades inteligentes el papel de los arquitectos y arquitectas es muy importante, pero que tienen que conocer muy bien su rol. Es decir, entender hasta qué punto pueden ser influyentes en esos proyectos, no solo en la parte del diseño, sino también en cómo se desarrollan con esos otros actores que los llevan a cabo, ¿no? Y aquí entra el tema de la tecnología. Nos dice que arquitectos y demás actores involucrados en un proyecto tienen que ser muy conscientes de qué hay en la industria hoy en día. Es decir, mirar el problema y ver qué tecnologías pueden ser utilizadas ya para acometer ese problema. Y también tener en cuenta pues, el papel de los ciudadanos y ciudadanas, cuál es la base tecnológica de un sistema, la parte ética, bueno, un montón de factores que yo lo que veo, Ren, es que es como traer mucho las cosas al presente, ¿no? Y pensar, vale, este será el futuro, pero ¿qué podemos hacer ahora para llegar allí, ¿no? Yeah, I think this is a very good point as well, that we need to think about challenges we need to address today. But I also think that the need of thinking from a vision perspective, maybe 20 years down the road, is a way of designing and tackling issues today, and then turn into strategy, and then you can turn into a tactic. So tactic means to take actions to solve it now. But when I say vision, strategy, and tactic, I also think about process, right? Problem changes. Technology changes. So we need to think also about process. How can we make sure technology and solution that we think of today or design a space for today can also anticipate or change to adapt for unforeseen changes in the future? Ren nos comenta que todo esto es un gran desafío porque al final cuando se está diseñando, tú cuando diseñas algo pues tienes que pensar en vistas a futuro de 20 años, 30 años, etc. Entonces, claro, si estamos hablando de ciudades inteligentes y estamos mezclando con tecnología, es muy importante pensar que la tecnología va a cambiar y que la tecnología que se está utilizando para solventar un problema pues también hay que anticiparse a cómo esa tecnología va a evolucionar y cómo va a resolver los problemas del futuro. Claro. Entonces, Ren, ¿qué papel juega la tecnología en una ciudad inteligente o cómo crees que puede influir en la arquitectura? Porque al final, por ejemplo, se necesita capturar muchísimos datos, tienen que estar muchísimos dispositivos IoT y uno de los puntos más importantes es la localización. Entonces, ¿qué tecnologías crees que son importantes y por qué son importantes esos datos? I think we also need to really address the discussion on data privacy, because the inherently all the technology, they are digital. They have a digital layer to it beyond the hardware of IoT and so on. So European Commission is on the right path, right? 2018, they launched a general data protection regulation. It was called the GDPR. So you need to be able to protect your privacy, gives you freedom, and also gives you freedom and privacy. And once we're able to figure out how do you protect the data from abuse, who has the right of access, what kind of data, aggregation of data, for example, resolution of data is going to be shared, then a lot of many other technology is going to come.
And many of this technology will help to, I don't know, really tackle issues. Lo que dice Ren es que la tecnología, antes de hablar pues, de qué tecnología va a ser la más importante y cómo puede influir en el diseño de la arquitectura, al final algo que hay que traer a la discusión es el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Aquí en Europa tenemos la Regulación General de Protección de Datos, GDPR, y los datos al final, que son los que van a ser de los ciudadanos que están dentro de la Smart City, tienen que ser libres y tienen que proteger la privacidad de las personas. Entonces, antes de hablar de tecnología, Ren piensa que es muy importante solventar el problema de la privacidad. So to answer your question, sorry, I just gave you a foundational discussion. I'm not sure I can put a finger in which technology is going to be important. I think in general speaking term, I would say AI, because I think that AI allow us for the first time in the world to really measure, see the pattern and understand consequences. And for the past decade, we have been collecting data from every format. Most of those time, we don't use the data. We don't know why we're collecting the data. But more and more now, people realize that these data has a very good, it gives a very good analysis and understanding. So I think now it's going to go more and more intentional. We'll be more intentional collecting specific type of data, and then intentionally understanding specific challenges. And then therefore, this AI will allow us to make decisions. I would say AI does not make decision for us, but AI will be propositional. So they will propose, this is the issue, you need to solve it this way, and so on and so forth. So I think AI is going to be the most important if I have to put a finger in to answer one. Ren lo que está diciendo es que la inteligencia artificial, que como ha dicho antes, es para él la tecnología más importante en este tipo de proyectos, lo que está permitiendo por primera vez es recolectar datos de una manera mucho más específica y mucho más intencionada, a diferencia de anteriormente, pues cuando se recolectaban datos de todo tipo, en cualquier formato, y que muchas veces ni siquiera se utilizaban, pero que ahora está permitiendo tener más conocimiento, un mayor análisis y todo ello con el objetivo de tomar decisiones. Pero también nos dice que la inteligencia artificial no toma decisiones por nosotros, sino que nos propone cosas, ¿no? Entonces, muchas veces estas propuestas pues, facilitan las decisiones y facilitan pues, resolver un problema. Entonces, Ren, aparte de la inteligencia artificial, Maritere, por ejemplo, mencionaba antes el IoT. Por ejemplo, todos esos sensores que ponemos pues, en entornos agrícolas, esos sensores recogen datos, como estabas diciendo, y la privacidad es un gran tema aquí, como bien decías. Pero también, no sé, hay otras tecnologías como pueden ser los drones para el mantenimiento predictivo de estas infraestructuras agrícolas. Entonces, no sé si podrías quizá añadir alguna otra tecnología que se desarrollará en consecuencia de estas otras que acabamos de mencionar. One thing I can think of immediately right now is the interface to citizen. I think it's going to be interesting to see how these could become a more public interface. I do know that a lot of cities right now collect the data but share it publicly, but you can't interface with it. You don't really know what you're dealing with unless you're a specialist. I also think that if I were to lean even further along this line, I cannot not go through this podcast without mentioning metaverse. So it could be a way that people know what's happening, or it could be a way that people give their input, and then these systems and data could give you an output that actually benefit you as a citizen. Muy interesante la respuesta de Ren, que comenta que pues, al final las interfaces y la toma de decisiones es muy importante. Y sobre esto hay un tema del cual no quiere irse sin comentar, lo que es el metaverso. En este caso, el metaverso se puede ver como una herramienta para poder analizar los datos de los ciudadanos y poder ver qué está pasando, qué podría pasar en unos sistemas de una ciudad inteligente. Entonces, Ren, volviendo al mundo físico, en temas de producción alimentaria, que hemos dejado este tema un poco hablado antes, a mí algo que me encanta son los jardines verticales en la arquitectura.
¿Crees que en el futuro los edificios tendrán huertos cultivados verticalmente con pequeñas piezas de fruta? Porque si fueran grandes podrían caerse. Sí, aquí además hay un caso de uso que tenemos de un cliente pues, que hace agricultura vertical, Vertical Green. Y entonces no sé si, bueno, por añadir un poco a la pregunta de Maritere, si será necesario construir verticalmente necesariamente o si hay otras formas. Yeah, I think it's a very good design session that we're having right now as well, trying to be creative. I think that it's already happening. Basically, food production is claiming some spaces in buildings, rooftops, for example, atrium spaces, for example, and even some very interesting proposal on facade. So some of the facade can be a place where you grow food as well. But I think this would depend on the business case, because in real world, all of these spaces require, it's basically, it has value. Every square meter has a value. So you have to figure out what is the balance between what use to extract the best value of the square meter price. Yeah. Ren dice que efectivamente estos pequeños o no tan pequeños espacios verticales podrían ser efectivamente utilizados para la producción alimentaria, como propone Maritere, pero que depende del caso de negocio, porque claro, cada metro cuadrado nos dice tiene un valor y hay que encontrar ese equilibrio para extraer el mayor valor posible de ese espacio que tengamos. Que yo creo, Ren, que es un poco la definición de arquitectura, ¿no? Hacer todo lo posible con el espacio que tienes. Yo creo que es una buena definición y que se aplica tanto horizontal como verticalmente, ¿no? This just reminded me of a tower function. In the States, there are some of these towers that are like data centers. And they're in New York City. You can see these towers in few places in New York City and other cities in the States. I could also imagine in the future where food technology has achieved such a great innovation that they can produce really amazing and a variety of food. And then you could start to notice that maybe cities start to place, okay, some of the towers should be used as purely food production. In fact, in Rotterdam, there are two very interesting projects happening. The floating farm for cows, and then there's one for chickens and eggs. And because in Netherlands, there's a lot of water surfaces. So this experiment is also quite interesting to see what part of the city can be given to these type of innovation. Bueno, Ren nos cuenta que esto le ha hecho recordar a algunas torres que se pueden ver en ciudades como Nueva York y que son data centers. Y pues este tipo de torres se podrían utilizar para otros usos, como por ejemplo eso, la producción alimentaria. También ha visto proyectos de granjas flotantes que, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, como tienen tanta agua, pues pueden ser otro caso de uso. Pues de esta construcción vertical de la que hablábamos, ¿no? Bueno, hablando de edificios, fachadas, Maritere me hablaba al principio del episodio sobre el vidrio fotovoltaico, lo que permitiría recolectar energía solar no solo desde el techo, sino también desde las ventanas, porque al ser transparente se podría utilizar, por ejemplo, en coches eléctricos. Entonces esto nos muestra de nuevo que la tecnología tiene muchas salidas y que seguimos y seguiremos desarrollando nuevas maneras de ser más eficientes y cuidadosos con el medio ambiente, ¿no, Ren? ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Yeah, absolutely. I think, in fact, UN Studio co-own one of these technology company called Solar Visual, because we as a designer, when we design facade, we always have issue with the aesthetic of these solar panels. They're meant to be hidden in the roof, and whenever you put them in the facade, they don't look good, and the aesthetic is part of a very important identity of tower. Yeah. So what we did was we created a partnership through a research and also partnership with glass printing companies, solar panel producers. We designed a facade system that you can print and make any print you want, and embedded into the glass system is the PV cells. So you can start to populate a building that aesthetically look pleasing, and you can customize the look, the color, the style.
but at the same time, it's a performative facade. La respuesta de Ren es que generalmente, desde el punto de vista de arquitectura y de construcción de edificios, las placas solares están diseñadas para ir en la cubierta, pero realmente también se podrían poner en la fachada y desde el punto de vista estético pues es algo muy importante de cara a un edificio. Uh-huh. De hecho, sobre este tema yo leí un paper académico y era muy interesante porque más allá de la parte exterior y estética de los edificios, esto también se puede extrapolar a las ventanas. Entonces, mediante estas ventanas que eran unas ventanas inteligentes, se podrían mostrar notificaciones desde aplicaciones. Es decir, estoy viendo el WhatsApp y me llega a la ventana un mensaje. Y esto me pareció increíble. Yeah, indeed, because you're right. They are built with a lot of sensors. And it also has very fun stuff like, you can charge your phone all the way to understand your need in a room, your thermal need. And then the facade itself could also adjust to your need inside your space. So this is part of the extension of the IoT. Claro, Ren dice que esto al final es parte de esa extensión del IoT y que estas notificaciones pues, podrían permitir, por ejemplo, adaptar las necesidades térmicas del interior del edificio, que la fachada misma pues, se podría ajustar ella a esas necesidades. Entonces, cuando hablamos de interacciones en la arquitectura, estamos abordando no solo el tema de la interacción de las personas entre sí dentro del edificio, sino también con el edificio, ¿no? So I think what we do with technology and data is both to design better, but also to design for it to operate better. And in this case, there's a lot of data that we use, or in this case, a lot of simulations. We work with expertise, specialists to understand how people move, what people need from a functional perspective down to maybe a behavior perspective. So understand, to understand pattern, how would people work better or feel better? And then when you're talking about, when in operation, one of the projects that we did was a proposal that we did in the Netherlands. It's a smart city that we're talking about interaction of people and their needs to smart city systems. We're talking about the need in, let's say, the consumption and need of in energy, in food, in mobility. Nos cuenta que al final la tecnología y los datos les ayudan a diseñar mejor y también hacer que esos sistemas inteligentes, edificios inteligentes, operen mejor, teniendo en cuenta sobre todo esa parte comportamental, esos patrones, esas interacciones de la gente con los sistemas de las ciudades inteligentes, pues sus necesidades, su consumo, su energía, su movilidad. Todo eso son cuestiones que influyen en el diseño de todos estos sistemas y viceversa. A mí el concepto de movilidad en particular me hace pensar en dinamismo y muchas veces oímos hablar de arquitectura dinámica, que podríamos pensar que son pues, edificios o espacios que cambian constantemente, pero más que eso se trata de construir espacios multifuncionales en lugar de monofuncionales desde el diseño, ¿no? O sea, cómo hacer que esos espacios puedan tener diferentes usos, ¿no? Entonces, Ren, ¿cómo puede ayudarnos la tecnología a dar diferentes usos o propósitos a un mismo espacio? Yeah, I think you're spot on. I think we no longer can go by designing monofunctional buildings or monofunctional spaces. The one interesting project I want to share with you is our project that we did with Amsterdam Municipality. They were thinking about a square. There's a big unused square in front of a metro station here in Amsterdam. And it's quite sad because the space is only used for movement, for people to go through. And sometimes there are some chairs of people eating or some restaurant putting a table outside. So we're talking about how can we design the space, a programmable plaza, whereby it is dictated by the citizen, the local businesses, what type of space they need and how can it change over time? Ren nos está contando un proyecto que hicieron con el Ayuntamiento de Ámsterdam precisamente para una plaza que querían hacer multifuncional y que fuera, digamos, programable
y que se adaptase a las necesidades de los ciudadanos y de los negocios locales que daban a esa plaza. Entonces, claro, tuvieron que ver pues, qué tipo de espacio necesitaban y cómo hacer que cambiara a lo largo del tiempo. So we're talking about both interfacing, like how do you talk to community, how do you provide ownership to the community, how do you go around policy and insurance, all the way down to physical innovation, like how do you put in energy system, how Wi-Fi, how do you create things that could be moved in and out and house a event, for example, a public event. And then you can think about how a light could change, how much light you need for a certain type of different function, all the way down to furniture. Some of these furniture can be hidden away and so on and so forth. So technology itself can change the space. I come back to the discussion, the economic discussion now, because at the end of the day, it is really about balancing the economic side of things. Because everything that I talk about technology-wise require investment. So how much investment do you want to put in to get the value that you want to get out? Claro, Ren está comentando que es muy importante tener en cuenta la comunidad, cómo le das pues esa pertenencia de los datos a la comunidad, esa seguridad, cómo proporcionas energía al sistema, bueno, para que todo funcione, ¿no? Al final, crear espacios multifuncionales lo que requiere es eso, que puedan adaptarse a diferentes usos de una forma fácil y, sobre todo, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos. Y lo que dice es que la tecnología puede hacer cambiar un espacio ella misma. Y aquí viene el tema de la economía, ¿no? De las inversiones que se están produciendo en el ámbito tecnológico, porque obviamente son necesarias para que la arquitectura y todo este tipo de proyectos avancen. Y claro, yo Ren, creo que estas inversiones pues necesitan obviamente de un análisis previo real sobre si va a funcionar, durante cuánto tiempo, porque la tecnología cambia constantemente y podría quedarse obsoleta a corto plazo, ¿no? Y en línea de esto que comenta Juan, ¿cómo la arquitectura prevé todos estos cambios y cómo lo aplica en estos proyectos? At the moment right now, I think there's a lot of investment still for a technical investment or alteration we need to see for allow for city architecture to change. So in the innovation side, there's a lot of movable walls, openable facade, and so on. And I still think that it still needs some time for development, but I do think this innovation is coming strong. So I think in the end, transformation is happening. Technology is allowing for it, but I'll come back to the idea of the outcome. We need to build something that helps the community and helps the planet. Ren nos cuenta que queda camino por delante, que queda desarrollo por delante y también inversión, pero que todo esto tiene que permitir que la arquitectura de una ciudad cambie, ¿no? Que haya espacio para esos cambios y para esa innovación. Pues nos habla, por ejemplo, de paredes que se puedan mover, fachadas que se puedan abrir, y que ellos, desde el punto de vista de la arquitectura, siempre tienen que pensar en los futuros usos que se le puedan dar a un espacio. Pero siempre pensando en que la tecnología, permitiendo todo esto, al final tiene una salida, tiene un resultado que debe ayudar a la comunidad y al planeta también. Ren, yo creo que no podrías haber sido más claro. Creo que todas estas cosas de las que hemos estado hablando pasarán antes o después. Tampoco soy ningún adivino, pero creo que la tecnología seguirá evolucionando hacia todo esto. It is happening. It is going to be faster than we think. And things are happening that we don't see. Eso es. Dice Ren que esto está pasando ya y que está pasando de una manera mucho más rápida y que hay cosas de las que incluso no nos damos cuenta por lo rápido que van. Y es verdad, es increíble lo rápido que va todo y que son cosas que están sucediendo ya y que seguirán sucediendo. Bueno, para ir terminando, Ren, voy a hacerte una pregunta algo más filosófica y es, ¿crees que la música inspira la arquitectura? ¿A ti te inspira cuando trabajas, por ejemplo? Yes, I think life would be very dull without music. Music helps me personally, in this case, to bring myself in a state of mind. Sometimes I want to be inspired. Sometimes I want to be energetic. Sometimes I want to be contemplative. So absolutely, music definitely helps in the process of my thinking and my mood. Dice Ren que sin música la vida sería mucho más sosa
y que a él le ayuda pues cuando quiere estar más inspirado o más enérgico o más contemplativo, pero que le ayuda pues cuando tiene que pensar o simplemente con su carácter. A mí me pasa lo mismo, yo creo que al final la música es movimiento y también lo es la tecnología y la arquitectura de alguna manera. Entonces, bueno, para conocerte a ti en concreto, Ren, un poco mejor, queremos pedirte que nos recomiendes una canción, quizá tu favorita o una que estés escuchando mucho últimamente, para añadirla a nuestra playlist de Spotify. Interesting. Yeah, one in mind that you've been listening to. Lately? Actually, it's a Spanish artist. Oh, really? Her name is Arca. My favorite song of Arca currently is Arrakata. Okay. She lives in Madrid, I believe. Oh no, Barcelona. Arca is in Barcelona, I believe. Ren nos recomienda Rakata de Arca, que es una artista de Barcelona, así que la incluimos como siempre en nuestra playlist de Spotify. Okay, so shout out to Arca. Do you know her? No, I don't know her, but I wish I hope to know her. You'd like to. Le he preguntado si conoce a esta artista y me ha dicho que no, pero que ojalá porque le encanta su música. Pues muchas gracias, Ren, por estar hoy en nuestro podcast y contarnos cosas tan interesantes sobre arquitectura y sobre tecnología. Esperamos que todo vaya genial con vuestros proyectos. Y nada, te mandamos un abrazo. Absolutely. Thank you so much. I enjoyed talking to you guys. Adiós, Ren. Bye. Bueno, la verdad es que es súper bonito el mundo de la arquitectura. Maritere, no sé tú qué piensas. A mí me flipa. Yo la verdad es que me llevo un aprendizaje del episodio de hoy y cuando veo proyectos arquitectónicos me quedo fascinado con el diseño, las formas de los edificios, las fachadas, pero también toda la innovación tecnológica que incorporan por detrás para todo esto que hemos estado comentando, ser más sostenibles, más eficientes y cómo además estas innovaciones y estos nuevos proyectos se incorporan, se integran en el resto de la ciudad. O sea, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, uno de mis secretos hobbies es fotografiar edificios, porque me encanta la estética, las líneas, las simetrías y desde luego, o sea, al final alguna realidad es que tenemos que optimizar los recursos que tenemos y la tecnología puede ayudar muchísimo a todo ello y es el futuro. Pues nos despedimos del episodio de hoy. La verdad es que ha sido un gusto hablar con Ren y como siempre contigo también, Maritere. Hombre, gracias, por supuesto. Adiós. Hasta luego. Latencia cero. Tecnología aquí y ahora. Síguenos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en telefonicatech.com.